Hola a todos. Vamos a intentar dar una breve explicación de cómo buscar bloqueos en el transgeneracional, porque siempre se tiene la duda de a la hora de buscarlos o al final a la hora de sanarlos o qué hacer con ellos. Entonces lo voy a conectar lo que es el árbol genealógico con los palacios kármicos en Basi y en Chimen. En Basi es el pilar de mente y concepción y en Chimen son los palacios kármicos. Entonces, la explicación que voy a dar un poco para tener todos y seguir un guión, por decirlo de alguna manera, cómo se hace una árbol. Lo que necesitamos, y todo es si resonamos y si lo buscamos, y muchas de las veces las personas eh, terminan buscando problemas de enfermedades, de adicciones, de creencias en el transgeneracional o en el árbol genealógico. Entonces, la mejor manera es saber cómo se hace, más o menos la nomenclatura que se usa normalmente para que sea fácil después a la hora de analizarlo. Entonces, si resuena esto, ¿qué es lo que tendríamos que buscar? Y es sin agobio, en la medida en que nosotros podamos ir recabando esos datos o que nos vayan viniendo, porque a veces cuando empiezas a buscarlos, te empieza a hablar algún familiar, unos padres o alguna tía o alguna hermana o alguien. Entonces, teniendo claro que queremos buscar y sanar para seguir avanzando algo en el transgeneracional, unos datos que serían los nombres de nuestros ancestros, las fechas de nacimiento y fallecimiento si se tuvieran, la colocación, es decir, si es el miembro número uno, número dos, número tres de tantos hermanos, por ejemplo, es el segundo de cuatro hermanos, si han habido abortos, en el puesto es que estaba ese aborto, y si podemos saber más cosas, pues en qué trabajaban, de qué fallecieron, posibles enfermedades, cualquier acontecimiento que podamos recabar, que creamos que es importante, pues lo anotamos. Entonces, esos son los datos que deberíamos de tener para hacer el árbol. Ahora hay una nomenclatura que se usa normalmente, que es una simbología que se utiliza para el árbol, que si una mujer es un círculo, si es un hombre es un triángulo, en un cuadrado se enmarca la persona que está consultando en ese momento, si hay convivencia entre la pareja, es una raya, si hay un matrimonio son dos rayas, si es una separación, es un guión que atraviesa alguna de estas dos, y si es un divorcio son dos, si es un fallecimiento con una cruz, y si es un aborto, pues con una rayita cruzada. Eso sería la simbología para tener todos y cuando nosotros veamos un árbol, saber. Hay maestros que usan otras simbologías o en concreto, pero normalmente es para tener una idea. Entonces, vamos a ver cómo se vería un árbol. Por ejemplo, nuestra consultante, por decirlo de alguna manera, se llama María Isabel. Nació el 20 de abril del 77 y entonces vamos viendo en el árbol. Tiene dos hermanos, un hermano que se llama Juan José, una hermana que se llama Juana. Subimos hacia arriba, su madre se llama Juana y su padre se llama Manuel. Y están los abuelos. Entonces, apuntamos todo lo importante que creamos. El nombre de sus abuelos, la fecha de nacimiento, la de fallecimiento si tenía, la profesión que tenía. Por ejemplo, ponemos aquí que su abuela tuvo una depresión porque perdió a su primer hijo, que es este, o su primera hija, con 8 meses y lo vamos montando con lo más que podamos. Por ejemplo, aquí vemos que ella ha tenido un primer matrimonio con Manuel, que se divorció, que tiene un hijo y que tiene una segunda convivencia con Carmel. Entonces, aquí ya tenemos el árbol. ¿De qué nos sirve el árbol? Pues hay una serie de cosas que podemos ver en el árbol, que es si puede traer cosas de la rama materna, de la rama paterna, pues puede ser, por ejemplo, por fechas que sean iguales, hay una fórmula, por nombres, por profesiones, hay varias cosas que podemos ir viendo más adelante para ir estudiando los árboles y lo posible que traigamos cargando de ese árbol para poder sanarlo y cerrar ese ciclo para seguir avanzando, porque muchas veces nos estancamos porque no cerramos ese ciclo. Entonces, esto es lo que sería un árbol genealógico. Ahora,
vamos a verlo en una carta base. Esta carta base, por ejemplo, está sacada de la plataforma de Master Paola y aquí lo vemos en el pilar de concepción y en el pilar de mente. Vale, y luego, al ser mujer, aquí tenemos en la misma fecha, es María, eh, vemos lo que sería para ella su madre en estos 10 dioses que tenemos aquí, su padre, su hermana, su hermano. Entonces vemos que está muy marcado RI, que es madre. Vale, RD o RI es madre. Entonces, probablemente ella traiga algo de su parte materna. Ya eso se estudiaría más en profundidad, pero para saber cuáles son, por decirlo de alguna manera, lo que vamos a usar, que es el árbol que vimos antes, esta es en la carta base y ahora lo podemos ver en la carta Chime. En la carta Chime, donde buscamos en el Palacio Karmático, es su misma fecha, esta carta naranjita es de la plataforma de YoyApp, aquí está el enlace, se puede sacar, y esta es de Chinese Metasoft. Vale, y aquí en las dos son iguales, tiene el Palacio Karmático. El Palacio Karmático está aquí, en el suroeste. Entonces ya analizaríamos, ya tenemos tres herramientas para usar, ya tenemos el árbol genealógico, tenemos la carta base y tenemos la carta Chime. Entonces ya podemos ir buscando dónde puede venir algún problema, porque probablemente ella venga con cualquier problema que tenga, o en relaciones, o de dinero, o con los hijos, o una enfermedad, pues entonces podemos ver de dónde viene, si, de qué línea, para, por decirlo de alguna manera, sanarla. Entonces, ahora con todo esto ya tenemos recopilados todos los datos. Yo siempre digo, cuando queremos recopilar los datos y conocemos, por ejemplo, Chimen, yo recomendaría ponernos con nuestra espalda hacia Luna. ¿Para qué? Para que nos descargue todo el conocimiento y poder llegar a tener toda la información que necesitamos, en este caso para montar el árbol. Ya luego para sanarlo al final o para liberarlo, si podemos acceder a Hook porque lo tenemos en nuestra carta, y si no, pues al mismo Palacio Karmático o al Palacio Soul para poder liberar. Pero ya luego eso lo podríamos ver. Entonces ya aquí tenemos recopilados los datos. Tenemos el árbol genealógico, que lo hemos montado, la carta base, donde vemos el pilar de mente y concepción, y en la carta Chime, donde vemos los palacios kármicos. Ya después de analizar y ver, porque la persona o tendremos un problema. Por ejemplo, yo puedo decir, pues tengo un problema de que siempre atraigo a parejas porque son conflictivas. Pues probablemente yo miraré si viene algo de la línea masculina, si en este caso son parejas, y si hay algo, pues, ¿qué haremos? Vale, una de las cosas principales que se hace es tomar conciencia y aceptarlo. Yo siempre digo que debes de ponerte al lugar de la otra persona y decir que si hubieras estado en su lugar, hubieras hecho lo mismo. Y debes de perdonar a esa persona y perdonarte tú. Siempre está ahí, en aceptar y perdonar. Hay una serie de meditaciones, una serie de tomas en conciencia, pero eso es una de las partes. Y luego hacer meditaciones para liberar ese karma. Muchas de las veces cuando se libera ese karma, parece como que se abre un campo delante de nosotros y como que hacen clip y conectan muchas cosas. Entonces, si les resuena y quieren buscar, ya podemos seguir avanzando con otros vídeos, eh, es trabajar cuando hay un bloqueo que no sabemos, una enfermedad que viene, que se repite, como por ejemplo un cáncer, que viene el cáncer de mama y tienes una operación y vuelve otra vez con el tiempo, muchas de las veces viene en algo transgeneracional. Está en si vibramos en eso y queremos, pues buscarlo, perder un poquito de nuestro tiempo en hacer ese árbol y en seguir buscando para montarlo aquí, para montar este árbol, y ya con la fecha de nacimiento que tengamos, pues sacamos la carta base, que la podemos sacar de la plataforma Master Paola, y la carta Chimen en la plataforma de YoyApp y de Chinese Metasoft. Pues eso sería un poco para buscar en el transgeneracional eh, cosas que nos están bloqueando en este momento. Pues muchas gracias.